Vida real o ciencia ficción. El cristianismo de muchos parece de ciencia ficción y he insistido por años, especialmente en los últimos años de ministerio, que nuestro cristianismo, nuestra fe, debe ser una fe real, debe ser un cristianismo real, genuino, vulnerable, un cristianismo de tú a tú. Y Jesús generalmente separaba o segmentaba a las personas en grupos. En alguna ocasión Él dijo, el sembrador salió a sembrar la semilla y una parte cayó junto al camino, otro junto a los espigos, otro en los pedregales. Y lo que estaba diciendo Jesús, hay diferentes tipos de personas a la hora de dar fruto cuando se les siembra la palabra de Dios. También dijo que aquellos que daban fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué te quiero enseñar? Que Jesús en sus historias, en sus parábolas, en sus narraciones o aún en sus conversaciones, segmentaba, nos mostraba siempre, hay un tipo de persona, hay otro tipo de persona, y la idea es que cuando nos enfrentamos a las historias bíblicas podamos determinar quién soy yo, quién eres tú, quién soy yo dentro de esa historia, a quién me parezco y qué tengo que aprender de esa historia para ser más como Jesús. En otra ocasión dijo que al final de los tiempos el Señor llamaría a unos a la derecha, otros a la izquierda. Y hoy vamos a ver una historia poderosa, una historia bien especial en la que Jesús también, refiriéndose a un grupo de personas, hace un ejemplo o narra una historia o cuenta una anécdota en la que había dos tipos de personas. Quiero hablar un poco de un concepto que es la superioridad moral. Quiero hablar de la idea de ser superiores. Creo que por años los cristianos hemos creído que somos más que los demás, que somos superiores moralmente, que como yo ya me congrego, yo ya conozco a Dios, yo ya conozco a Jesús, yo ya fui salvo, entonces de alguna manera yo estoy aquí y el resto de la humanidad está más abajo. Moralmente soy superior, moralmente soy mejor. Pero ese es un mensaje que nosotros debemos evitar a toda costa. Nosotros no debemos asumir ese mensaje. En Iglesia no usamos ese mensaje. En Iglesia no nos sentimos ni nos creemos superiores a los demás. En Iglesia nosotros no creemos que nosotros tengamos una especie de superioridad moral, que nos comportemos mejor, que tengamos una mejor conducta. Ese no es nuestro mensaje. Esa no es nuestra forma de abordar la fe. Y sin duda Jesús tenía una forma bien particular de relacionarse con los líderes religiosos, con la élite religiosa. En la época de Jesús era común que existiera un grupo de personas de esta élite religiosa que de alguna forma creían estar en un pedestal, en un nivel superior, que ellos estaban más cerca de Dios y que todo el resto estaba lejos de Dios, que todo el resto no tenía siquiera la posibilidad de intentar acercarse a Dios. Y para eso quiero hablar de dos conceptos. Un concepto es la religión y el otro concepto es el evangelio. Cuando yo hablo de religión me estoy refiriendo a todo esfuerzo humano para acercarse a Dios o ganar el favor de Dios. Eso es religión. Y cuando hablo del evangelio, estoy hablando del esfuerzo divino, o de la acción divina, o de la iniciativa divina por acercarse a los hombres. Todo lo contrario. En la religión tenemos a los hombres tratando de alcanzar a Dios con nuestras buenas acciones, con nuestra moralidad, con nuestras obras, con nuestras donaciones, con nuestra idea de ser buenos y de ayudar a los demás. Y en el otro lado tenemos a Dios acercándose a nosotros. Ese es el evangelio. El evangelio, la Biblia dice que es Jesús viniendo a esta tierra, que es Dios acercándose a nosotros, que es Él extendiéndose a nosotros. Y sabes, Pablo dice algo tremendo. Pablo dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, lo que dice Pablo es que cuando tú y yo no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos, acercarnos a Dios y poder tener su favor, Él lo hizo todo. Él decidió acercarse a nosotros, Él decidió venir a nosotros, Él decidió manifestarse en la persona de Jesús. Esa idea la vemos en varios pasajes. Hoy quiero hablarte de dos. Uno que me llama mucho la atención es cuando Pablo dice: haya en ustedes, en Filipenses 2, la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús,
quien no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló y se hizo semejante a los hombres. Pablo nos muestra una imagen clara de Cristo viniendo a esta tierra. Y también el evangelista Juan, el apóstol Juan, dijo, de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que envió. Entonces fíjate que hubo una acción. El amor de Dios trajo como consecuencia una acción de parte de Dios. Por eso yo siempre he dicho que tú no puedes decir que amas si no das. Tú no puedes decir que amas si no te movilizas. Tú no puedes decir que amas si no te manifiestas. Nuestra fe, nuestro cristianismo, tiene que ser una fe y un cristianismo que ama, que se moviliza, que se acerca a las personas. Y también el Bautista en Mateo 4:17 dice la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Desde cuándo? Desde que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Desde que Juan bautiza a Jesús, el mensaje de Jesús, aún el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje que decía, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Tiene todo que ver, porque fíjate que lo que nos está diciendo Jesús es, el reino de los cielos se acercó antes de que nosotros nos arrepintiéramos. Muchas veces predicamos un evangelio que dice, tienes que arrepentirte para que Dios se acerque a tu vida. Tienes que arrepentirte para que Dios te perdone. Tienes que arrepentirte para que Dios te salve. Tienes que arrepentirte para que Dios te sane. Y hay que tener cuidado con ese mensaje, porque ese mensaje es parcialmente cierto. Realmente lo que enseña la Biblia, cuando yo leo la Biblia, es que Dios se acercó a nosotros, Dios nos amó, Dios envió a su Hijo y el reino de los cielos se manifestó antes de que nosotros pudiéramos hacer, decir o aprovechar cualquier cosa. De manera que nuestra acción de arrepentimiento es tan solo una respuesta a la iniciativa divina de acercarse a nosotros. Nosotros nos arrepentimos como consecuencia. Por eso dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso también lo vemos en un encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. En Juan capítulo 4 vamos a encontrar esa historia. Es una historia fascinante. No voy a predicar toda la historia hoy, pero quiero hacer alusión a esta historia y quiero hacer referencia a esta historia por algo bien particular que ya vas a ver a continuación. Dice Juan 4, 19 al 24. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Entonces aquí se está dando una conversación entre la mujer samaritana y Jesús. Recuerda que Jesús llega ahí al pozo a sacar agua y ella está ahí en ese lugar, empiezan a conversar, tienen una conversación, él le pregunta, ¿dónde está tu marido? Y ahora vuelvo y digo, no tengo tiempo de entrar en todo el contexto de este pasaje. Pero es bien especial lo que sucede ahí, porque ella le está diciendo, Señor, ustedes dicen, los judíos dicen que solamente el único lugar donde se puede adorar es Jerusalén. Y típicamente, cuando se hablaba de Jerusalén, se hablaba de un monte, de un lugar alto en Jerusalén. Luego ella dice, los samaritanos decimos que es aquí en Gerizim. Fíjate que los samaritanos y los judíos, como lo he predicado en muchas ocasiones, no se querían. Ellos no tenían una buena relación, porque cuando hubo una de las dispersiones en las que varios de los judíos o muchos del pueblo judío fueron llevados a cautividad, en ese tiempo algunos se quedaron en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y en ese tiempo, como consecuencia de que ellos se quedan por esa zona, entonces se empiezan a mezclar con otras tribus, con otros pueblos y con otro tipo de personas. Y cuando los judíos regresan de la cautividad, se dan cuenta que los samaritanos se habían mezclado, y esa mezcla para ellos era impura, y como consecuencia de eso empieza a haber una rivalidad, porque los samaritanos habían tomado la ley judía, las enseñanzas judías, pero las habían mezclado con otras prácticas. Y ellos adoraban ahí en el monte Gerizim. Y la pregunta de ella es, ¿dónde es? ¿Es aquí en Gerizim o es allá en Jerusalén? Y Jesús da una respuesta tremenda. Dice que Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Esto es muy bonito y muy especial, y esto rompe la historia y la cosmovisión de nuestra fe, la forma como nosotros entendemos cómo relacionarnos con Dios. Él está diciendo, mira, eso ya no va a ser importante, o es más, ya no es importante, porque otra versión dice,
se acerca la hora y ahora es en este momento, que no importa, no es relevante si adoramos en Gerizim o si adoramos en Jerusalén. Y dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ya no en un monte, ya no en Gerizim, ya no en Jerusalén, sino Él dice en espíritu y en verdad. Y escucha esto es lo que a mí me parece más tremendo. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí pasa algo tremendo. Por años, por siglos, los hombres habían buscado los lugares más altos para adorar a Dios. Por siglos, los hombres habían subido montes. Eso habla de un esfuerzo. No sé si alguna vez has subido un monte, pero subir un monte implica un esfuerzo humano. Implica incomodarnos. Implica que de alguna manera creemos que necesitamos elevarnos para llegar al nivel de Dios porque Dios está arriba y nosotros abajo. Y por años la forma como el ser humano se relacionaba con Dios como consecuencia de su pecado, como consecuencia de haber sido destituidos de la gloria de Dios, era únicamente esforzándose y llegando a lugares altos y haciendo sacrificios. Por eso, cuando Abraham prepara el sacrificio de su hijo Isaac, ¿lo hace dónde? En un monte, en un lugar alto. En ese lugar alto, como diciendo, yo me esfuerzo en traer el sacrificio para que tú lo veas, para que esté más cerca de ti. Y Jesús dice, mira, ya no va a ser importante. La hora viene y ahora es. El tiempo ya llegó. Ya llegó porque Jesús ya estaba allí. Jesús dijo, ya no va a ser importante, porque mientras que antes ustedes los seres humanos buscaban a Dios para adorarlo, porque Dios estaba lejano y distante, ahora, como yo ya vine, dice Jesús, como yo voy a ir a la cruz y voy a morir, y en la cruz voy a reconciliar al mundo con Dios, ya no va a ser la gente buscando a Dios, sino va a ser Dios buscando a la gente. El Evangelio es Dios buscando a la gente. El Evangelio es Dios buscándote a ti y buscándome a mí. Yo no soy mejor que tú porque soy pastor. Yo no soy mejor que tú porque sé la Biblia. Yo no soy mejor que tú porque enseño la Biblia. Yo no soy más santo ni más perfecto, ni siquiera estoy más cerca de Dios. Hoy en Cristo, tú y yo estamos a la misma distancia de Dios. A un clamor de distancia, a una oración de distancia. Abrir nuestra boca es suficiente para que Dios responda, porque Él ahora está buscando. Es como que Dios estuviera mirando y diciendo, ¿en qué momento uno de mis hijos abre su boca? ¿En qué momento uno de mis hijos me adora? ¿En qué momento uno de mis hijos tiene una actitud de corazón, de espíritu y de verdad en la que demuestre necesidad de mí? El Padre está buscando gente que lo adore. Esto rompe completamente el paradigma. Ya no tienes que subir, ya no es en tus fuerzas, ya no es el esfuerzo humano, ya no es tu superioridad moral de la que hablaba ahorita. Eso no hace diferencia. Jesús dice, ahora Dios está buscando. Se trata de tu corazón, se trata de lo que Él puede hacer en ti, de lo que Él puede hacer por ti, de lo que Él quiere hacer por ti. Y hay dos tipos de personas, según la historia con la que quiero cerrar esta enseñanza. No es que vaya a cerrar ya, pero quiero entrar en una historia que le va a dar contenido al resto de la conversación. Está en Lucas, capítulo 18, versículos 9 en adelante. Dice lo siguiente. Dijo también Jesús esta parábola, escucha, a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, ¿a quién le dijo Jesús esta parábola? Esto es muy importante. Esta parábola fue específicamente dirigida a un tipo de personas que confiaban en ellos mismos como justos. Justo significa bien parado delante de Dios. Eso es lo que significa en español criollo, justos. Es la justificación, es estar bien parados delante de Dios. Es que puedas venir delante de Dios. Entonces él dice, había unos hombres
que se creían justos, se creían bien parados delante de Dios. Y a esos hombres que se creían justos, y dice así, no solo se creían justos, sino que despreciaban a los demás. Qué tremendo. Estos eran unos personajes que se creían justos, pero despreciaban al resto. Ese es el problema de ese sentimiento y esa sensación de superioridad moral. Que cuando tú te crees superior a los demás, siempre vas a despreciarlos. Cuando tú crees que estás más cerca de Dios, vas a despreciar a otros porque crees que ellos no lo están, porque crees que se trata de tus acciones, de tu capacidad de escalar montes, de tu capacidad de llegar alto. Y dice, a esos Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres, esta es la parábola, es una historia, parábola significa historia, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Déjame hacer un pare. Los fariseos eran la élite religiosa. Los fariseos representaban a aquellos líderes religiosos más prestigiosos, más importantes, con más poder, con más autoridad en la época de Jesús. De hecho, estos personajes que eran parte del cuerpo de gobierno en Jerusalén, en Palestina, en los tiempos del primer siglo, en los tiempos de Jesús, cuando el Imperio Romano gobernaba, ellos estaban allí como parte del cuerpo gobernante y ellos tenían la capacidad de juzgar a las personas por su incumplimiento de la ley. Por eso en alguna ocasión ellos trajeron a la mujer adúltera y dijeron, maestro, la ley nos dice que podemos apedrearla, porque ellos legalmente podrían haber intervenido y haber apedreado a esta mujer. Y dice que uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Otras versiones dicen publicano. Quiero explicarte algo, los recaudadores de impuestos no eran simplemente personas que recaudaban impuestos, sino que eran judíos que trabajaban para el vasallo, que trabajaban para la persona que estaba en ese tiempo gobernando en nombre de Roma y recaudaban los impuestos de sus hermanos judíos para dárselos al imperio. El imperio en ese tiempo lo que quería era hacerse más rico para poder financiar su brazo militar y poder conquistar más naciones y más regiones. Y permanentemente estaban drenando a la gente. ¿Y qué pasaba? Que estos recaudadores de impuestos eran como traidores de la patria, porque eran personajes que le quitaban el dinero a sus hermanos judíos para dárselos a Roma y cobraban una comisión. Y además de eso, estos hombres prestaban dinero. De ese mismo dinero que recaudaban, ellos tenían una bolsa de dinero para prestar dinero a los judíos, pero lo prestaban, digámoslo así, hipotecando sus tierras, hipotecando sus posesiones. Entonces era muy común que estos recaudadores de impuestos no solamente quitaran los impuestos de la gente, sino que por prestarles dinero cobraban unos intereses muy altos hasta el punto que los asfixiaban y luego les quitaban sus tierras. Y también entregaban esas tierras al imperio. Entonces estos no eran personajes que la gente quisiera. Esta no era gente que los demás judíos quisieran. Estos eran, digamos, los peores de los pecadores para los judíos. Tienes que entender eso. Estamos hablando de una persona que era despreciada por los demás. Y Jesús dice, hay dos tipos de personas. Unos que son fariseos, otros que son recaudadores de impuestos. Esos dos llegan al templo a orar. Y dice, el fariseo puesto en pie, yo siempre te he enseñado que cuando leamos las escrituras debemos mirar la postura corporal a la que se refiere la Biblia en relación a las personas que aparecen en cada una de las historias. La postura de Jesús al enseñar, la postura de los discípulos, la postura de las personas que hacen parte de la narrativa de las historias o de las parábolas. Y dice que el fariseo puesto en pie. Porque cuando tú te crees superior, tú te pones en pie, tú sacas pecho, tú estás erguido y tú crees que tú eres mayor a los demás. Tú te paras porque estás confiado en ti mismo. Y dice el fariseo puesto en pie, y esto me llama la atención. ¿A qué fueron los hombres al templo? A orar. Pero acá dice que el fariseo se puso en pie y mira lo que dice. Oraba para sí. No entiendo. ¿No se supone que le oramos a Dios? Pero él se oraba a sí mismo. Es que los fariseos oran para sí mismos. Su oración no es porque realmente quieran conversar con Dios, su oración es porque se quieren sentir mejor ellos. Es porque quieren darse golpecitos de espalda ellos mismos, quieren sacar pecho ellos mismos, quieren medir su estatura espiritual unos con otros, compararse con los demás y sentirse que son mejores, que son superiores moralmente. Dice que el fariseo oraba para sí de esta manera. Dios, ojo, no le está orando a Dios,
Se está orando a sí mismo, pero menciona a Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Tremendo. O sea, la oración de este tipo era con él mismo, recordándose a sí mismo todas las cosas buenas que él ha hecho. Yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo ayudo a los demás, yo soy generoso. O sea, trae esto a hoy, porque Jesús dice, hay 2 tipos de personas cuando van al templo a orar. El que es como el fariseo, puesto en pie, ora para sí, saca sus credenciales espirituales y desprecia al otro. Acuérdate que esta historia se la dio Jesús a personas que confiaban en sí mismas como justas y despreciaban a los demás. Entonces él les dice, les voy a contar una historia. Había un tipo que se oraba a sí mismo, sacaba sus credenciales, sus logros espirituales, su moralidad, su perfección, porque él se creía justo, y desprecia al otro. Te doy gracias porque no soy como este. De forma despectiva, como este que es un pecador. Y dice así. Pero, acuérdate que siempre que hay un pero en la Biblia es porque ahí viene algo importante, pero el recaudador de impuestos, en otras palabras el pecador, de pie y a cierta distancia, escucha, postura corporal, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Este hombre no fue capaz de llegar ni siquiera tan cerca del otro. Tenía una postura corporal donde dice que ni siquiera fue capaz de mirar hacia arriba, sino que seguramente estaba avergonzado, se sentía avergonzado, y dice que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Ten piedad de mí, pecador. Y termina diciendo algo tremendo. Les digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel no. Wow. O sea, toda la historia empieza con un tipo que se cree justo, pero no es justo. Y el otro, que es pecador y que lo reconoce y que lo dice y que le dice a Dios, ten piedad de mí, dice la Biblia que ese, el que reconoce su condición de pecado, regresa a su casa justificado. No por reconocer o reconocerse a sí mismo sus buenas acciones, sino por reconocer su condición de pecado. Vida real o ciencia ficción. Este fariseo vive una espiritualidad de ficción, una perfección que no existe. Te doy gracias, porque es que, le faltó decir, te doy gracias porque es que yo soy demasiado bueno. Este tipo me debería estar adorando a mí de lo bueno que soy. Y el recaudador de impuestos, clarito. Señor, ten piedad. Y realmente ahorita te voy a enseñar, ten piedad no es la expresión más correcta para traducir este texto. Él dice, sé propicio a mi pecador, y te lo voy a explicar en un instante. Porque todo el que se engrandece, termina diciendo, será humillado, versículo 14, pero el que se humilla será engrandecido. Carril de sentido contrario, predicamos hace unas semanas. En el reino de los cielos las cosas parecen patas arriba. La cima es cuesta abajo. El mayor es el que sirve. Y aquí mismo estamos viendo, el que se engrandece, Dios lo humilla. El que se humilla, Dios lo engrandece. Nos muestra 2 actitudes. Una actitud de desprecio hacia el otro y de orgullo propio, y una actitud de humildad y reconocimiento de su condición y de su situación. Esta historia nos presenta 2 resultados, uno que es justificado y el otro que no es justificado. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Quién eres tú en esa historia? ¿Quién soy yo en esa historia? ¿Será que somos el fariseo? ¿Será que hemos vivido una vida cristiana de superioridad moral donde nos hemos creído más que los demás? ¿Donde nos hemos vuelto personas que desprecian a los otros? ¿Que creemos estar más arriba, ser más altos? ¿Estar más cerca de Dios?
Cada vez que alguien se me acerca y me dice, pastor, ore por mí, porque a usted Dios sí lo escucha, yo sé que lo que está diciéndome es, a mí me enseñaron que hay hombres que están más cerca de Dios. A mí la religión me enseñó que hay unos que están más cerca, que son más altos, que tienen una mayor estatura. Pero en Jesús, la mayor estatura está porque te humillas. El que más se humilla es el más alto. El que más se humilla es el más alto delante del Señor. El que es justificado es aquel que reconoce su pecado. Me llama la atención que lo que Jesús está diciendo es, oye, usted que cree y que confía en usted mismo para ser justo y que desprecia a los demás, debería escuchar esta historia. Y yo creo que todos necesitamos escuchar esta historia. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido la postura del fariseo. Yo creo que todos en algún momento hemos señalado el pecado de otros, hemos juzgado el pecado de otros, nos hemos burlado de otros y hemos dicho, yo soy malo, pero no soy tan malo como este. ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Alguna vez has sentido un fresquito porque tu pecado es menor, entre comillas, que el del otro? Porque nosotros como que categorizamos los pecados, que por cierto eso no existe en las Escrituras. En las Escrituras pecado es pecado. Y en algunas veces decimos, bueno, yo he robado, pero yo no he matado a nadie. Como diciendo, yo no he cometido ese tipo de pecados. Ok, pero has chismoseado, has mentido, o te has creído más que los demás. No eres justificado porque tus pecados sean mayores o menores, eres justificado porque reconoces tu pecado. Y yo veo que hay dos tipos de posturas, hay dos tipos de actitudes. Y me llama mucho la atención que la actitud correcta es una actitud que dice, Señor, sé propicio a mí, sé propicio a mí. En el original, la palabra que se traduce como sé propicio, o que en nuestro texto en el que leímos nosotros dice ten piedad de mí, es la palabra hilaskomai. Y hilaskomai es la palabra que se usa para hablar de un sacrificio expiatorio. Déjame explicarte algo rápido, ya voy a entrar en la recta final del mensaje. Pero esa palabra propicio tiene que ver con un sacrificio de un chivo expiatorio. Y en la antigüedad había algo que se conocía como el Arca del Pacto. En el lugar santísimo que estaba dentro del templo donde habitaba la presencia de Dios, allí estaba el arca. Y el arca tenía una tapa. Y en esa tapa tenía una función específica. Era una tapa que se ponía sobre el arca. A los lados de la tapa o a los lados del arca dice la Biblia que había dos querubines con sus alas extendidas mirando hacia el centro del contenido del arca, que dentro del arca sabemos que estaban las tablas de la ley que juzgan al hombre, un poco de maná que descendió del cielo hablándonos de la providencia divina y de la provisión divina, y también estaba la vara de Aarón que reverdeció como símbolo de la resurrección de Cristo. Esos elementos que estaban allá dentro del arca del pacto, arriba había una tapa que se llamaba el propiciatorio. Y sobre esa tapa era usual que el sumo sacerdote, cuando entraba a hacer expiación de los pecados del pueblo, sacrificara al animal sobre esa tapa y derramara la sangre sobre ese propiciatorio. Y ese acto en el que había expiación de pecados, ese acto en el que había derramamiento de sangre, el chivo expiatorio es que alguien murió en tu lugar. Entonces lo que pasaba cada año es que el sumo sacerdote hacía un sacrificio en el que se derramaba sangre inocente para perdón de tus pecados y de los pecados del pueblo. Claro, en ese tiempo no existíamos nosotros, pero ese era el concepto. Nuestros pecados eran perdonados porque un sacerdote iba delante de la presencia de Dios en el arca, sobre esta tapa que se conocía como el propiciatorio, mataba a un animal inocente, su sangre era derramada, y cuando los querubines, que eran los que emitían juicio, miraban, ya no podían juzgar al hombre porque sobre la tapa, sobre el propiciatorio, estaba la sangre de un inocente. Es tremendo porque lo que Jesús está enseñando es lo que te justifica no es tu propia sangre o no son tus propias acciones, sino lo que te justifica es la sangre de un inocente. ¿Y sabes cuál fue ese inocente? Jesús. La sangre de Cristo fue derramada para perdón de tus pecados y de mis pecados. Él nos fue propicio. Él dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y quiero decirte algo, Jesús es propicio a nosotros. Jesús es propicio a ti y a mí, que somos pecadores. No hay dos tipos de personas. No hay pecadores y no pecadores. Sácate esa idea de la cabeza.
No hay pecadores y no pecadores. No existen los no pecadores. En este planeta no existen las personas que no pequen. No conozco la primera. Pastor, usted peca todos los días. Predicando esto peco porque me da rabia contra los que son así. Y eso ya es pecado. Todo el tiempo estamos pecando. Todo el tiempo estamos fallando. Todo el tiempo estamos dejando de dar en el blanco. Amartía, eso significa no dar en el blanco. Eso es lo que significa pecado. Tú y yo fallamos todo el tiempo. Los seres humanos fallamos. No existen pecadores y no pecadores. No existen. No hay tal cosa como un no pecador. Hay pecadores que reconocen su pecado y hay pecadores que se creen justos y desprecian a los demás. ¿Cuál eres tú? ¿Qué tipo de pecador eres? Ni siquiera me atrevo a decir qué tipo de persona eres, sino prefiero decirte o preguntarte qué tipo de pecador eres. Yo hace mucho tiempo decidí dejar de ser un pecador que se cree perfecto. Yo hace mucho tiempo decidí dejar de ser un pecador que vive un mundo de ciencia ficción, que se engaña a sí mismo. Un pecador que se cree justo es un pobrecito. Porque claramente la historia que acabamos de leer, Jesús dice, el pecador que se cree perfecto no es justificado. No está bien parado delante de Dios. Escúchame, y te lo voy a decir de manera clara, iglesia. Tu comportamiento, tu conducta, tus buenas acciones no te paran bien delante de Dios. Lo único que te para delante de Dios de manera correcta es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados, de mis pecados y de los pecados de toda la humanidad. Pero esa sangre no tiene poder si tú no la aceptas, si tú no reconoces y dices, sé propicio a mí, pecador. Nuestro cristianismo no puede ser un cristianismo de pecho inflado, de cara levantada y de superioridad moral despreciando a los demás. Somos una iglesia que mira a la gente de tú a tú. Somos una iglesia que mira a las personas a la cara. Somos una iglesia que aún al pecador que peca diferente a nosotros lo dignifica. Porque, ¿sabes? A veces decimos, somos una iglesia llamada a los pecadores. No, pues que somos una iglesia llamada a las personas. Y las personas somos pecadoras. En Cristo, sin Cristo, en la iglesia, fuera de la iglesia, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, tú y yo somos pecadores, solo hay pecadores. En este mundo hay dos tipos de personas, pecadores y pecadores. Unos se creen perfectos, los otros saben que necesitan un Salvador. En Iglesia sabemos que necesitamos un Salvador. En Iglesia nuestra espiritualidad no gira alrededor de nosotros. Nuestra fe no gira alrededor de nosotros, nuestras oraciones no se tratan de nosotros, nuestras oraciones no se tratan de decir, mira lo bueno que soy. Por eso es que tú nunca me vas a escuchar diciendo, Señor, bendícenos porque mira que nosotros hemos sido buenos, bendícenos porque mira que nosotros nos hemos portado bien. Yo siempre le digo, Señor, bendíceme porque tú eres bueno, bendíceme porque tú eres santo, bendíceme porque se trata de ti, tus bendiciones se tratan de ti, no se tratan de mí, y no quiere decir con eso que no nos esforcemos por ser mejores. Lo que pasa es que nos esforzamos para ser mejores por amor a Él, no para ser mejores que los demás, ni tampoco para acercarnos más a Él. Porque te tengo una noticia, no estás más cerca de Dios por ser menos pecador, estás más cerca de Dios porque reconoces que necesitas a Cristo Jesús. Jesús es el único que nos acerca al Padre. Por eso yo quiero invitarte a que, como parte del cierre de esta temporada que hemos titulado Tú a Tú, hagamos una oración genuina, una oración real, en la que desde el corazón le pidamos perdón a Dios si nos hemos creído justos y hemos despreciado a los demás. Yo no quiero ser de ese grupo. Yo fui de ese grupo, iglesia. Yo fui parte de ese grupo. Yo fui un cristiano moralista, yo fui un cristiano que me creía más que los demás. Yo fui un cristiano que miraba a los demás y los miraba como diciendo, este ni siquiera es capaz de orar, este ni siquiera es capaz de leer la Biblia, este ni siquiera viene a la iglesia, este ni siquiera diezma, como creyéndome mejor que los demás. Ese no es nuestro cristianismo, ese no es el evangelio y así no es Jesús. Así que si tú en algún momento durante este mensaje te has sentido confrontado y has dicho, wow, yo no lo había visto de esa manera, me siento igual, siento que he estado despreciando a otros
a otros cristianos, a otros católicos, a otros ateos, los he despreciado, me he creído mejor. Hoy es tiempo de decir, Señor, perdóname, ten piedad de mí, sé propicio a mí, pecador. Nunca pierdas de vista que eres un pecador. Que nunca se te olvide que eres un pecador, arrepentido pero pecador, y pecamos todos los días. Y la gracia de Cristo, la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo nos cubre, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Qué tal si haces una oración conmigo? Y la haces desde tu corazón. Mis palabras, hazlas tus palabras. Donde estés, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor lo siguiente: Padre, hoy reconozco que he tenido una actitud, Señor, en la que me he basado en mis propios méritos, en mis propias acciones y en mis propias fuerzas para adorarte. Mi adoración por años se ha basado en lo que yo hago por ti y no en lo que tú has hecho por mí. Entiendo hoy que no se trata de buscar lugares altos para adorarte, sino de ir al lugar más bajo y reconocer que ahí tu gracia llega, tu misericordia llega, tu favor llega y nos levanta, Señor. Quiero volver a mi casa justificado. Quiero ser justo por tus acciones, no por mis acciones. Quiero ser declarado justo por lo que Jesús ha hecho por mí, no por lo que yo hago por Dios. Que mi oración, que mi fe, que mi adoración no se centre en mí, sino se centre en lo que tú has hecho, que es más que suficiente, Dios. Y te pido perdón si mi comportamiento ha sido equivocado y si mi entendimiento ha sido equivocado. Hoy voy a vivir un cristianismo de vida real, no de ciencia ficción. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias por ser propicio a mí, pecador.